así hasta que sientan más o menos temperatura en las manos. Van a cerrar los ojos, se van a acercar las manos a la cara y van a sentir ese calorcito que les llega en la cara de las manos. Van a tomar 1 o 2 respiraciones profundas. Y van a tratar de recordar algún momento que les recuerde un momento de felicidad, un momento de paz, de tranquilidad. Traten de recordar con quién estaban, qué cosas los rodeaban. Traten de respirar con la panza, ¿no? Bajar un poco esa respiración que tenemos arriba en la garganta que nos hace mantener acelerado todo el día, acelerado. Despacito vayan abriendo los ojos. Pueden mirar la imagen y seguir recordando esta imagen que les trajimos nosotros y grabándose esa vivencia para recordarla luego cuando finalicemos la clase. Para los o las que son un poco memoriosos, si quieren anotarse en un papelito algo que les haga recordar el momento, por las dudas que al final no lo recuerden, lo pueden anotar. Bien. Bueno, María, ¿por qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo en esta clase de hoy? En esta clase, primero yo quería agradecerte a vos, cosa que no tuve la oportunidad de hacerlo, agradecerte la convocatoria, agradecerle a la ONR y agradecerle a tu papá Verde. Claro, yo tengo voz muy baja. Sí, por eso vamos a aprovechar que tenemos micrófono. Bueno, María Rosa Menéndez, arquitecta, hace muchos años que trabaja en la profesión. Yo soy técnica en paisaje, a punto ya de terminar la carrera de paisajismo. Soy coordinadora de un curso que damos en el PROAPAN hace ya más de cerca de 8 años, de jardinería, paisajismo. Yo soy Noelia. Bueno, y estamos acá en parte para revivir y hacer valer esas circunstancias de la vida que nos llevan a recordar las plantas, a la naturaleza y en torno a ellas. Entonces, a mí me gustaría que María cuente cómo podemos relacionar o su experiencia que ha tenido entre la arquitectura y el paisaje, que es lo que nos trae acá hoy a las dos juntas, en por supuesto un lenguaje de saberes, porque nos llevamos muchos años, pero estamos permanentemente compartiendo las experiencias de cada una. Yo por ahí me falta un gran trecho, pero en el tema plantas no hay edad, eso ya nos hemos dado cuenta. Así que bueno, contanos una experiencia tuya. Noelia me pidió que contara alguna experiencia relativa a la arquitectura y las plantas en alguno de los trabajos que he hecho, de los innumerables trabajos. Y bueno, esto es un tema porque relacionar la naturaleza con la arquitectura para mí es algo natural, porque a mí personalmente me gusta muchísimo
tanto en la parte exterior como en la parte interior. Considero de que la naturaleza en la casa es lo que da vida, energía. Y como experiencia de un trabajo, esto fue finales de la década del 80, bueno, yo hace muchos años, ya estoy al final de la carrera, me habían encargado un proyecto de ampliación de una casa muy bonita que había sido a su vez realizada por un arquitecto que tenía los muros todos de revoque grueso, salpicado, planchado, la cerámica era cerámica roja cuadrada, que en esa época estaba muy de moda. Y bueno, yo hice la ampliación, a mí me encargaron la ampliación exclusiva de la casa. Pero esa casa tenía un patio, nadie me habló del patio. Cuando termina la reforma, que fue reforma y ampliación, que fue hacia arriba, o sea, pusimos los dormitorios arriba, quedó un gran ventanal al patio y quedaron ventanas, 2 al jardín, 1 a la calle. Cuando toda la obra se termina, que había quedado preciosa, los dueños de casa me dicen, bueno, ahora queremos embaldosar el patio. Para mí fue tremendo porque yo no vivía en Rosario y en ese lugar se usaba mucho esto de embaldosar el patio y quedaban esas superficies frías, grises, porque en general ponían pisos grises. Trato de convencerlos de dejar 2 canteros, digamos, huecos con tierra en la parte inferior. No quisieron, ellos tenían un perrito además que hacía estrago. Era todo tierra, con algún arbolito. En un momento voy y habían sacado toda la vegetación. No tenía consuelo, ellos querían que yo me hiciera cargo de embaldosarlo. Entonces esa noche quedé muy preocupada, a la mañana me levanto temprano y me pongo a hacer una perspectiva, 2, 3, 4, como hacemos los arquitectos, un montón, y logré generar una idea de canteros, que yo me lo pensé a modo de esculturita, en el perímetro del patio, o sea, en las 3 paredes, un patio relativamente chico, con un lote de 8,66 clásico, unos 5 metros de profundidad, y hice una perspectiva. Yo no puedo mostrar los trabajos que hizo porque yo hacía la perspectiva, la pintaba con acuarela, lo entregaba, a mí no me quedaba nada de constancia. Les encantó, me lo aceptaron. La emoción que tenía impresionante. Pero después venía el tema del piso. Seguían con la cerámica gris que querían poner, además era medio resbalosa, y bueno, generé esos canteros con distinta altura, perimetrales, no muy grandes, porque además no había tanta superficie. Le acoplé unos bancos de mampostería, que a su vez los uní con el parrillero que yo tenía. Y para el piso, como el interior tenía cerámica roja, le puse un piso de ladrillo, pero lo que nosotros llamamos de sardinel, o sea, el ladrillo de punta, que la verdad lleva la cantidad de ladrillo que lleva un muro de 15. Fui al horno de ladrillo, elegí específicamente los más duros de corazón de hornalla y quedó un patio fantástico. Y como experiencia, bueno, no la tenía Noelia para las plantas, así que fui al vivero, porque había muy poco vivero, y elegí arbitrariamente lo que me parecía. Yo elegí en ese momento más en función de lo escultórico que a lo mejor de la especie, pero las plantas son nobles, son nobles. A partir de ahí empecé a hacer parques y jardines sin haber estudiado. Su trabajo. Claro, enseguida empecé a estudiar sobre el tema, bueno, lo hice un periodo de tiempo, y ese jardín me llevó tal cantidad de trabajo impresionante. Pero ¿qué hice yo? Llevé la naturaleza
a esa casa, porque era una tristeza salir de ese comedor que había quedado realmente muy bonito, con un gran ventanal, a un patio embaldosado, gris, sin nada. Y de esa forma pasamos a poner la naturaleza dentro de la casa y ese patio fue disfrutado toda la vida. Así que bueno, esa es mi experiencia. Bueno, ahí la naturaleza como refugio y es, como creo que ya podrían definirnos lo que venimos, gran parte del contenido teórico que venimos a desarrollar hoy, que es el concepto de biofilia, esto de la arquitectura en relación a la naturaleza. Si brevemente nos podés definir, se puede pasar. Actualmente hay muchos nombres de moda. Con Noelia no nos interesa mucho hablar de cosas de moda, sino que consideramos que tanto el paisajismo como la arquitectura tienen que ver con vivencias personales. Y como la casa identifica a quien está viviendo, entonces creo que lo que hay que hacer es mostrar nuestra esencia en las obras. Pero bueno, una de las tendencias, y lo bueno de esta tendencia, que se llama biofilia, es justamente ese amor por la naturaleza. Es volver a algo ancestral. El hombre, naturalmente, vivió en caverna, en forma primitiva, y tenía esa caverna como un refugio. Con el correr del tiempo y después incluso de la revolución industrial, más la presencia de todas las urbanizaciones que se han hecho en la tierra, se ha perdido un poco esa conexión con la naturaleza. Y para que el hombre vuelva a su esencia, tiene que volver a la naturaleza. Y que la naturaleza sea parte de la vida. Biofilia no significa solamente amor a las plantas, es amor a todo lo que es vivo. Por ejemplo, desde un animalito, plantas, piedras, seres humanos, todo lo que tenga que ver con la naturaleza en general. Y hay un biólogo que tomó esto y escribió el primer libro, que se llama Edward Wilson. Wilson nació en el año 1929, está vivo todavía, incluso es el que acuñó el término de biodiversidad. Este hombre desarrolló el tema de biofilia, pero también desde un lado sanador. Y a partir de ahí, esto fue un gran disparador en el cual se empezaron a utilizar técnicas ancestrales que habían caído en el olvido para sanarse más naturalmente. Dentro de la casa podemos tener, por ejemplo, pequeños huertos, ya sea en el patio, al descubierto, en un lugar semicubierto o dentro de la casa en ventanales. Podemos tener muchísimas posibilidades en cuanto al tema aromático. Cómo conectar el interior con el exterior, cómo el interior se extiende en el exterior. La presencia del verde que está en un jardín tiene incidencia directa en la casa. Tenemos que aprender a considerar las visuales. Por ejemplo, esto es un ejemplo ya práctico. Si tenemos una visual desagradable, por ejemplo, un aire luz que no nos interesa, yo siempre digo que a través del equipamiento y la decoración se pueden hacer milagros. Podemos generar un muro verde, podemos trabajar por delante si no tenemos una ventana, si no tenemos hojas de abrir, con plantas que cuelguen. Hay muchísimos recursos que a través de la naturaleza nos dan una solución, a lo mejor a una visual desagradable. Así como también, si tenemos una visual excelente, lo que tenemos que hacer es, desde el equipamiento, que esa visual sea la vedette de la casa.
por ejemplo, con cortinas livianas, que ese es otro tema que ya después vamos a abordar respecto a determinados materiales. Sí, todos los elementos decorativos, cómo llevar la casa a los cambios estacionales, qué tipo de textiles usar según las estaciones, esto de cambiar los colores, de cambiar la funda de los almohadones. Nosotras siempre proponemos trabajar dentro de lo que se va imprimiendo, si se puede, en lo posible que haya algo de botánica, o sea, no solamente la representación física de una planta, como ser vivo, nos va a trasladar a la naturaleza, sino todas aquellas imágenes que tengan relación con la naturaleza. Entonces, como ustedes vieron que ahora está muy de moda eso, en los bares, en los hospitales, en las oficinas, porque pareciera como que se ha descubierto que las plantas aumentan la productividad, la creatividad, la calidad de vida. Porque en realidad pasó siempre eso. De hecho, con la pandemia sacaban al mar a los enfermos a tomar sol y a estar en contacto con ese aire puro, porque los hospitales pasaron a ser cuevas donde la gente se tiene que curar y dejaron de ser lo que eran en su origen, los hospitales como lugares sanadores, como lugares abiertos. Tenemos el caso de una compañera, de una alumna, que nos contó la vivencia de su suegra en un lugar donde se tuvo que hospitalizar, que necesitaba todos los días ir a un lugar donde había una pérgola para tomar su energía del día, y si no pasaba eso, porque alguien se sacaba de ese lugar o porque ella estaba mal, hasta casi no podía, dejaba de comer. Entonces, la relación con la naturaleza es tan estrecha que de hecho estamos inmersos en la naturaleza, más allá de después lo que fue pasando arquitectónicamente y en relación a los seres humanos, naturaleza, arquitectura y paisaje. La naturaleza hace de que, incorporada en la arquitectura, se genere un tema de emociones. Por ejemplo, los colores que también pueden ser aplicados a los materiales de la casa, a los textiles, pero también a las plantas. Las plantas tienen distintos colores. Entonces, además tienen distintos aromas. Todo eso genera emociones. Y eso puede ser muy sanador, así como también pueden traernos recuerdos desagradables. Lo único que hay que hacer es generar un cambio. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los aromas son los sentidos que impactan directamente en el ser humano, son los más primitivos, y un aroma que nos trae un recuerdo desagradable, si uno lo tiene identificado, la única cosa que uno tiene que hacer es cambiarlo. Con los colores pasa lo mismo. Me consta porque en obras, por ejemplo, he dicho, qué buena que quedaría esta pared verde. No, el verde no, es horrible. No es que el verde no es ni lindo ni feo, tiene que ver con las personas, con la experiencia o vivencia que he tenido. Por ejemplo, cuando no tenemos posibilidades del verde, de que no crezcan por un montón de motivos. Cuando las plantas no crecen, porque hay lugares donde, o por condiciones climáticas, o por asoleamientos, o porque no crecen, no sabemos por qué, porque vos en tu casa anterior tenías luz y todo, y no crecían las plantas. Entonces, bueno, ahí lo reemplazamos por otras. Claro, otras posibilidades pueden ser murales, pueden ser elementos, como mencionaste antes, textiles, que tengan dibujos botánicos, que pueden ser estilizados, no necesariamente la representación gráfica exacta, sino que pueden ser estilizados. Y otras posibilidades son, por ejemplo, la recolección de elementos de la calle, de un viaje, que vayamos trayendo y creativamente los vayamos transformando. Como veíamos lo del reciclado y la reutilización de me lo paso un poquito porque por ahí pásalo una, ahí está. Bueno, relacionando un poquito lo que veníamos hablando de arquitectura y cómo lo ensamblamos con el paisajismo y cómo podemos generarnos nuestro paisaje cotidiano,
Y también la reflexión acá, que bueno, es parte de lo que queríamos transmitirle, es esto de que las plantas trascienden todo, digamos. Desde el gajito ese que le voy a pedir a la vecina, o esa planta que me quedó de mi abuela y después la fuimos pasando mi mamá, mi tía. Se hace una historia. Se hace una historia a través de la planta, se proyecta a través de una planta, se vive a través de una planta, porque en el caso de mi suegra tenía nosotros habíamos regalado una acacia, una robiña, una que es muy bella, que es una acacia que tiene las hojas muy finitas, grises, medias violetas, una floración invernal amarilla muy intensa. Se llama acacia baileyana rubra. Bueno, ella vive por esas plantas. El día que se tenga que mudar, no sé lo que va a hacer. Hasta uno se puede pelear con un vecino porque no te deja que la planta crezca y te la corta, o de repente llegaste a tu casa y el vecino te podó la planta. A veces uno pone la planta antirreglamentariamente, otro problema. Hay que poner, si uno va a poner un árbol, un arbusto, respetando la reglamentación. Pero bueno, esta relación que tenemos siempre nos invita también a reflexionar acerca de que las plantas no tienen nivel social, no hay nada que pueda encasillarlas en un solo tipo de ser humano, digamos. O sea, todos amamos las plantas. Hay gente que no las quiere, pero también porque no tiene tiempo para cuidarlas. Puede ser también eso. Las plantas nivelan. Son niveladoras de energía, en gran parte. Yo quería ver... Y no solamente dentro de la casa, dentro del urbano. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa? No sé si hay por ahí algunas difilminas que trajimos, si podés pasarla una o dos veces. Esto de que, bueno, imaginémonos los edificios, ¿no? Cómo emergen esos edificios sobre un lugar donde probablemente había un árbol o habría un conjunto de plantas. Acá está. Y la receta al final. Ah, pero no, yo quería mostrar la... No, seguí con la... ¿Cómo iba? Pasito. No, ya las vamos a pasar todas. Entonces, ¿cómo empezamos a decir, bueno, y entonces como hay tanta construcción y la isla de calor de las ciudades, ¿cómo la podemos disminuir? Entonces ponemos más vegetación, más árboles dentro de los edificios. De hecho, acá en Rosario hay varios arquitectos, entre ellos uno es Pablo Gagliardo, que trabaja que es de Obring, digamos. Hay una foto que yo hice algunas obras ahí, complementarias, por supuesto, a toda la obra, donde, bueno, hay terrazas verdes, hay cortinas verdes, o sea, ese monstruo de hormigón se empieza a cubrir de verde con la intención de mejorar estas islas de calor en las que vivimos en las ciudades. Yo no lo siento tanto porque vivo en el campo, pero así como paisajista trabajo para eso, para construir en función de más verde. Hay algunos ejemplos acá que nosotros les trajimos, uno de ellos son... ¿Quieres pasarlo? Sí, yo después quería agregar algo. Ah, bueno. Sí, podemos hablar después de un resumen de todos los elementos. Bueno, pásalo. Bueno, acá, si bien todas las filminas que fuimos preparando tienen algunos elementos que son simbólicos, digamos, gráficos, acá hay algunas fotografías del arquitecto Claudio Carranza, que es mi pareja, donde, bueno, esta casa está situada en el medio del campo, pero con todas las características que tendría que tener una vivienda urbana, digamos. Algunos que han ido la conocen. Tiene algunas partes de la casa realizadas a través de la bioconstrucción, pero hay mucha vegetación en el entorno. Tenemos un techo verde, que no es nada costoso, digamos. Y bueno, es ahí donde surge esto de que de esos cimientos que surgieron a través de un lugar de naturaleza, surge un bloque constructivo, pero nosotros, o sea, nuestra misión, digamos, y lo que debemos hacer es siempre complementarlo con naturaleza, o sea, que vayan a la par. Como no decir hacer un edificio
edificio de 50 pisos y que haya un 25% de parte verde. De hecho, la obra esta que les hablaba de una de las obras de Obrick, una parte de la superficie verde va a estar destinada a una plaza. Eso tiene que ver con la responsabilidad social y ambiental que deben tener todas las organizaciones y todos debemos tener como individuos. Si hubo, por ejemplo, una moda, por eso que yo en realidad nunca me adhiero a una moda, que muchos deben haber observado, de hacer plazas secas. Entonces han hecho un desmonte de plazas que tenían árboles preciosos, añosos, valiosos, y lo han desmantelado y se ha hecho una plaza seca. Eso es un tema de moda. Y de terror. Bueno, yo creo que siempre hay que buscar el equilibrio. Y en la parte urbana, y con la cantidad de gente que está viendo las ciudades y cada vez más, hace falta la presencia del verde, porque además purifica el aire, tiene un montón de virtudes. Y hay un detalle que, bueno, yo asumo mi tercera edad, que para nosotros, los de tercera edad, también pasa a ser un hobby. ¿Por qué? Porque es algo tan vivencial que es un hobby que a uno le genera creatividad, que le genera un lazo emocional, una expectativa, y a partir de ahí uno puede tener una especialidad, porque cuando uno tiene ese hobby, empieza a estudiar, a buscar, a ir a exposiciones. Entonces, yo creo que es vivencial desde todo punto de vista. La corro un poco, Ana María, porque no quiero que nos quedemos sin tiempo para charlar un ratito con ustedes. Bueno, respecto a lo que les decía de que no hay horizonte en cuanto a nivel sociocultural por las plantas, acá tienen algunas imágenes donde la primera, allá arriba a la derecha, es en la Villa La Cariñosa, acá en Rosario, es una foto de un jardín, y si uno dice, bueno, ¿qué es lo que más me llama la atención? Y bueno, que estoy en la villa, y de repente aparece un jardín lleno de amapolas. Esta señora se dedica, porque yo, bueno, se habrán dado cuenta que tengo amor, muy pasión por las plantas, me encanta la planta, pero en cualquier lugar, no me importa si voy a pasar por un lugar humilde donde vaya a tener riesgo, o sea, no pienso que voy a tener riesgo, valoro lo que voy vivenciando y que está relacionado con las plantas, y eso quisiera que sea hacerlo contagioso, y quiero hacerlo contagioso siempre. Entonces esta señora, a la cual ya le pedí semillas de amapola, ya le pedí bulbo de dalia, ya intercambiamos, yo también le llevé, porque siempre está eso pendiente, que si uno pide pues tiene que llevar, o ir con algo, no ir a pedir nada más. Esta señora, en ese lugar de Rosario, porque es Rosario, Avellaneda y Uriburu, más o menos la ubicación, en cada estación del año tiene su jardín lleno de flores. La señora trabaja todo el día, por lo tanto ella puede trabajar en su jardín a la tarde cuando vuelve de su casa los días de primavera, los días de invierno no tanto, y tiene su jardín florido todos los días, independientemente de su condición social y económica. Así como también existen otros jardines donde se puede pagar un jardinero y sigue siendo un jardín lindo también, ¿sí? Bueno, otra... bueno, esto también sigue lo mismo, pero ¿podés pasar la anterior, María? Porque quería agregar una cosita. Acá, la de abajo a la izquierda, es una de las terrazas verdes, esta que les nombraba, del edificio de Moreno 40 Videobrin, donde, bueno, casi heroicamente están esos macetones con la bochornea ahí en medio de la edificación. No tiene baranda, por supuesto que ese edificio, esa terraza no tiene acceso al público, digamos, pero como esta diferencia tan grande que podemos decir, y no solamente lo social y económico, sino lo territorial, porque el jardín se da allá sobre el piso, sobre la planta baja, en ese jardín de esa señora, y en toda la Villa La Cariñosa está lleno de flores, y en un montón. Ustedes donde pasen, donde vayan, se van a encontrar la latita de atún o el vasito de yogur con una plantita adentro, donde vayan. Y eso es lo que nos muestra que las plantas son vida y nos dan alegría de vivir siempre. Respecto a lo que comentaba Noelia de las terrazas verdes, esto es un detalle técnico que les quiero comentar.
muchas personas le tienen miedo a la terraza verde porque tienen miedo a las filtraciones. Lo que yo les comento es que si el trabajo está bien hecho, ese techo va a estar más preservado que con cualquier otro material. Si está bien hecha la impermeabilización. Si está bien hecha la impermeabilización. Hay técnicas muy sencillas, se puede lograr un trabajo muy bien hecho, se trabaja muy bien sobre los desagües, sobre los laterales, y con 10 centímetros de tierra, bueno, la parte de jardinería lo da ella, Noelia, pero con 10 centímetros ya podemos tener una terraza verde y que no es lo mismo que tener un piso. Pronto, en un balcón grande, siempre hay que investigar si lo soporta la estructura. Pero bueno, está la posibilidad. No nos neguemos a darnos ese bono. Sí, hoy en día, estando tan de moda, también se han desarrollado, hay macetería de geotextil, liviana, pueden poner un árbol, o sea, pueden tener 100, 200 litros en una maceta de geotextil, con un sustrato apropiado, por supuesto. Todo lo que va en maceta o en terraza, ya lo saben muchos de los que están en el curso mío, no se puede poner la tierra negra directamente en una maceta, sino que hay que armar un sustrato apropiado, y hoy en día se puede tener cualquier cosa en una maceta, ¿sí? Yo te quería preguntar, Ana, pasame si querés, María. En algún momento le iba a decir Ana, pero bueno. Me rebautizó ya varias veces. Bueno, estas son otras obritas, también allá el ejemplo de una vivienda también no humilde, sino que ha quedado en el tiempo, que no ha tenido mantenimiento, y sin embargo esa planta es la reina, más todas las otras que tienen esa galería interior del lugar. Bueno, y todo el origen a nivel arquitectónico, si nos podés contar un poquito, María, así brevemente, acerca de la arquitectura y la naturaleza, y cómo se transformó eso que era tan natural en la jaula esa que sigue donde vivimos ahora. La jaula. El hombre ancestralmente necesitó refugio, así como lo necesita un animalito. Entonces, en principio eran lugares de la naturaleza en los cuales encontraba el refugio necesario, como por ejemplo una cueva, o lo generaba a través de la vegetación, a través de hojas grandes, depende de la situación geográfica de cada lugar. Después se utilizaron también desde cuero de animales, ramas, materiales diversos. Pero el concepto siempre fue uno, que es la sensación de refugio. Y el hombre necesita tener cubierta siempre la espalda y la cabeza. Esa es la condición de vida para que el hombre se sienta seguro y se sienta a salvo de todo. A partir de ahí empezó a desarrollarse otro tipo de situaciones, como por ejemplo apilar piedra, esta que ven a la izquierda, o ya también tenemos los muros de adobe. Distintas técnicas fueron surgiendo a través de la historia, pero el concepto fue siempre el refugio y la protección. Dentro de la arquitectura, yo ahora me voy a referir exclusivamente a dos arquitectos que tuvieron relación con la arquitectura y el paisajismo, que han hecho arquitectura orgánica, porque arquitectos contemporáneos sobresalientes hay muchísimos, pero estos que voy a mencionar fueron como un disparador para arquitectura emocional, arquitectura orgánica. Uno es Luis Barragán, es mexicano. Luis Barragán nació a principios de siglo, estuvo trabajando un poco en México, en ese momento tenía un desarrollo incipiente de arquitectura neoclásica, pero él no estaba conforme, no le interesó. Así que fue a Europa, estuvo con Le Corbusier, pero él realmente siempre amó las plantas. Tal es así que el final de su carrera laboral, profesional, la hizo como paisajista. Sí, ahí nos encontramos las dos.
porque cuando empezamos a armar el material para la clase de hoy, las dos pensamos en el mismo arquitecto, digamos. Sí, bueno, yo estudié muy poco de arquitectura en la carrera de paisajismo, pero bueno, dentro de lo poquito que estudié, Barragán estaba ahí como... Porque Barragán no solamente incorporó la naturaleza a la casa, sino todo un espíritu, un concepto. La casa como refugio. Además, la casa despojada de toda una cantidad de cosas superfluas y utilizó el color. Y ahí apareció toda esta temática del color que la hace una arquitectura verdaderamente emocional. Y Barragán también utilizó otro concepto que es el que se llama quinta fachada, que es el uso de la terraza. Porque la terraza siempre fue considerado un lugar de desecho. Es decir, hace relativamente poco tiempo a la terraza se la incorpora a la vida. Y Barragán no solo que la utiliza, sino que le da determinadas funciones, como por ejemplo meditar en su propia casa, que lo van a ver ahora en la próxima. Acá, perdón, en esta tenemos dos obras de una casa icónica en la cual usa colores totalmente contrastantes. Y como podrán observar, también usa como elemento, además de la naturaleza en sí, de las plantas, tinajas, o también usa piedra, pero de cierto porte, y las utiliza a modo de escultura. Acá vemos una caballeriza que es de agua, que con antes espejo de de agua. eso. Y la foto que está a la derecha es la terraza de la casa de él. Ustedes van a observar que en el medio de la terraza hay un banquito fijo. Ese banquito él lo utilizaba para meditar. Incluso cuando quería charlar en forma íntima con alguien, más que nada referente a arquitectura o arte, iban a ese lugar. A la izquierda tenemos este espacio que es una caballeriza y también para recorrido humano, en el cual aparece la presencia del agua. No solamente la presencia del agua en cuanto a espejo, sino también como cascada. ¿Por qué? Porque la cascada ofrece un sonido. Y hay un sentido que se está activando, que es el auditivo. Y produce relajación, produce paz, y el agua es sumamente curativa. Y en color amarillo pintó su primera obra, que es una obra que todavía tiene un poco de carga de la arquitectura clásica, porque van a ver columnatas con algún remate, y también le incorporó agua, además de la vegetación. Esa es su primera obra, que hoy por hoy también podríamos pensar que esa obra puede estar en un country hecho por un arquitecto de hoy. Otro arquitecto, un clásico, un ícono, es Frank Lloyd Wright, que hizo arquitectura orgánica. En Estados Unidos él trabajó, bueno, él anduvo por todo el mundo, pero ahí le hicieron en el principio de su carrera muchísimos encargos de trabajo que tenían que ser obras clásicas. Él nunca quiso hacer una obra clásica. Él quiso hacer su arquitectura, que era una arquitectura despojada y salir de la clásica moldura. Entonces acá traje 3 obras que son íconos. Tiene muchísimas obras, todas me gustan, yo soy fanática. Una es la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada fue hecha sobre justamente una cascada con un tema estructural importantísimo, y para poder hacerla hizo un relevamiento piedra por piedra. Las curvas de nivel que vemos en los jardines son las que te toca dibujar cuando haces el jardín. Él las hizo, pero relevando milimétricamente. Y quedó esta obra, que esta obra realmente también tiene 4 estaciones. Y la casa se mimetiza con el ambiente
Entonces, desde afuera y desde adentro, uno está en invierno, en verano, en las 4 estaciones, vivenciándolas. Y acá les muestro la última casa que él hizo, que fue para el hijo, que es una casa espiral, totalmente orgánica y mimetizada con el ambiente. De esa forma hizo como una arquitectura muy tierna que se mimetiza con todo el cordón montañoso que la rodea, con las plantas, y también, al ser una casa espiral, lo que no tiene es ningún ángulo agudo. Y otro detalle es que la espiral significa evolución. Esas líneas curvas aparecen también en la otra obra icónica que es el Museo Guggenheim. Bueno, antes de pasar a eso, nosotras, digamos, las dos, como profesionales, cuando trabajamos juntas, o cada una con su trabajo, aparte ella hace mucho más que yo trabaja, nosotros hacemos proyectos, que no quiere decir que uno tenga que estudiar una carrera para hacer un proyecto, pero sí la importancia de pensar y de sentirse en el espacio que uno quiere hacer. Lo que decidamos, digamos, si de esta clase surge que queremos cambiar un balcón, que queremos arreglar, no sé, una parte del dormitorio, que queremos arreglar una parte de nuestro jardín, y yo se lo repito en las clases mías, bueno, proyectemos cómo nos sentimos en ese espacio, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace falta, cuáles son los colores, cuáles son los sonidos que necesitamos. Tenemos que proyectar. Profesionalmente, nosotros trabajamos de un modo, como otros profesionales trabajarán de otro, pero siempre está la etapa de proyecto que en parte queremos tomarnos unos minutos para hacer valer eso, que no es un simple dibujito. Si hay acá algún arquitecto o diseñador presente, por ahí lo puede llegar a entender mejor, pero todo esto, todas estas obras, toda esta sensibilidad de la que les estamos hablando, tiene que ver con un trabajo del mismo caso que contó María en un principio, con esto del trato del cliente y tratar de lograr de que la persona se sienta plena con lo que ella le estaba ofreciendo. Del mismo modo que la clase, nosotros hemos elaborado esta clase, la pensamos, la proyectamos y por eso estamos acá gritándoselas. Y seguramente en algún momento, ahora cuando terminemos, va a haber un ida y vuelta donde ustedes nos van a preguntar y tendremos que cubrir sus expectativas. Bueno, brevemente, porque quiero que podamos terminar, si querés contar un poquito. Para nosotras es muy importante esta evolución para el desarrollo de un proyecto. Generalmente, y eso lo digo desde la experiencia de todos estos años, las personas vienen con una inquietud a hacerme un encargo, válido incluso para cuando hago algo para mí mismo. Lo primero que les pido es que lo escriban, qué quiero, y que lo escriban. Porque en el momento que uno lo escribe, lo vuelca, si hay alguna psicóloga acá lo va a saber mejor que yo, lo va a poder desarrollar. Es la forma en que uno toma conciencia de lo que realmente quiere. Porque a veces uno lo enuncia en palabras, o yo digo, en el fragor de la lucha se me ocurrió esto, pido esto, y a lo mejor no es lo que íntimamente yo quiero. Para que un proyecto sea exitoso, primero, escribamos lo que queremos. Y recién ahí, o lo desarrollamos nosotros, o se lo encargamos a otra persona. Pero ir con una idea mucho más clara y definida. Si se lo encargamos a un profesional, yendo con una idea clara y definida, vamos a tener una mejor respuesta. Para eso hace falta una etapa que se llama la etapa del programa. Ustedes lo van a ver acá. Y ahí tenemos que hacernos preguntas. Pero eso es algo
Yo personalmente lo hago para mí y lo escribo, aunque tenga la experiencia de poder sentarme a dibujar. Las preguntas son: ¿para qué? ¿Para quién? ¿Con quién se comparte y dónde? Estas preguntas son disparadores, pero el ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero un jardín? ¿Qué quiero que me transmita? Una vez que tenemos esas ideas claras, si hemos encargado el trabajo a un profesional, lo hemos compartido y hay una devolución de eso, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de la tormenta de ideas, donde surgen los disparadores. Cuando nosotros vemos a lo mejor un anteproyecto, o un, llamémosle el anteproyecto, es nuestro nombre técnico, sería un borrador, a lo mejor vemos que eso no es lo que estaba previsto en el programa inconsciente. A veces no es lo que uno dice. A partir de esa tormenta de ideas se va definiendo y aparece un anteproyecto. Recién cuando ese anteproyecto, que es la idea totalmente valedera de un trabajo, está aprobado y estamos conformes, recién ahí se pasa al proyecto. Que el proyecto en sí es un pasado en limpio y un ajuste con medidas, con toda la tecnología, y ahí ya se ven, por ejemplo, los materiales, pero ya nosotros tenemos la idea, por ejemplo, materiales cálidos, materiales nobles, y eso después se traduce definitivamente en el proyecto. Los elementos que utilizamos son visuales, táctiles, acústicos, olfativos y gustativos, tanto para... ¿Cómo estamos? Ya está. No quiero que se duerman, no me gusta que se me duerman los alumnos en la clase. Al contrario. Pero hay algo que... Bueno, activando esto que está diciendo Ana Rosa María, hoy me mata. Hoy pago el café. Me pago el café. Rebobinando, porque brevemente tratamos en esta horita de clase hablar de un montón de cosas, se estarán dando cuenta, ¿no? Bueno, entonces rebobinando sobre eso del principio y transversalizándolo con los puntos fundamentales de la biofilia, volvemos a esto de qué sentimos, de qué percibimos, de qué aroma nos transmiten esas plantas, porque cuando es Navidad o cuando es una fecha importante en casa, no sé, armamos algunos arreglitos o en los mismos eventos. ¿Qué es lo que nos lleva a tener eso que hacer? O nosotras que vamos y más de una, nos compramos las flores y nos las ponemos en el florero. O sea, bueno, que le mete la mano que no lo hizo una vez, aunque sea. Bueno, esto de la necesidad del contacto con las plantas, con las flores, con los perfumes, que siempre lo tenemos que tener. Y añadiendo a estas preguntas que estaba haciendo Ana, o María, ya está, quedó el blooper de la... No, pero es permanente, me lo dice siempre. Porque tengo una amiga también que se llama... ¿Por qué tener cara de Ana? No, se llama María. Rosa seguro. Bueno, el tema de los colores, de la luz, cómo trabaja, vamos a hablar un poco más concretamente, el tema del asoleamiento de una vivienda, cómo hacerla más bioconstructivamente, o sea, cómo hacemos para, y ahí te doy pie para que comentes un poquito lo que sigue. A no ser que quieras agregar algo. Sí, le quería agregar algo, que está escrito, que son los tres factores como el color, la luz y el sonido, que están considerados elementos sanadores. Fíjense que hay, por ejemplo, cromoterapia, color terapia. Entonces, a veces uno recurre a alguien especialista para poder sanar a través de eso. Musicoterapia. Pero si nosotros somos buceadores, también podemos incorporar eso en nuestra casa y ya vamos a tener un elemento sanador en nuestra propia casa. Cuando hablo de casa, no solamente es la casa
y su interior. La casa es la casa, más el balcón, más un patio, más su fachada. La casa es la totalidad y es nuestra esencia. La piel. Bueno, la casa es la tercera piel. La primera piel es la nuestra, la segunda piel es la ropa, lo que vestimos, la tercera piel es la casa. Hay un tema muy importante que es la toxicidad de los materiales que se están presentando y cada vez más a menudo. Uno no investiga, no mira la letra chica y estamos incorporando productos que después emiten sustancias volátiles tóxicas. Me da pena a veces en muchos cuartos de bebé que se ponen elementos complicados, como por ejemplo, dicen, no, la cuna está impecable, le puse una tela antimancha. Esa tela antimancha tiene un producto tóxico y el bebé lo recibe en primera instancia. Tenemos que aprender a elegir las pinturas, miremos la letra chica y sus componentes. Respecto a las plantas, ¿qué plantas te parece? Lo mismo. Bueno, hay algunas plantas que por más que sean muy bellas, como la Dieffenbachia, por ejemplo, es una planta tóxica, la Dieffenbachia y todas sus familias. Entonces, bueno, la anotan y la estudian. O sea, acá estudian. La estudian. Noelia le da un disparador. Dieffenbachia. Cuando la vean, sí, Dieffenbachia, Marianitas. Hay muchas plantas de interior que son tóxicas. Te dije el nombre científico, las plantas se pueden llamar por su nombre científico, que en cualquier lugar del mundo tienen el mismo nombre, y por su nombre vulgar, que es el nombre que le asignan a la planta en el lugar del mundo donde yo esté. Bueno, podés encontrarla como Marianita. Ahí me gusta más. Bueno. Dice, te lo cuento. Bueno, si bien es una planta tóxica, es muy decorativa, entonces, bueno, la puedo tener en un lugar y el niño lo corte con un cuchillito y se la ponga en la boca, por ejemplo. Hoy me preguntaban de los laureles de jardín. Los laureles de jardín también son plantas tóxicas. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a morir por estar al lado de un laurel de jardín. Tengo que ingerir la planta. El rush, que es un árbol de tercera magnitud, muy llamativo en su coloración otoñal, el polen de esa planta es altamente tóxico y alergénico. Hay lugares donde los han puesto cuando se pusieron de moda, no es una planta nativa argentina, y han tenido problemas en ciertos municipios por la alta toxicidad que tiene esa planta. Mi hijo se puso una semilla de rush en la boca porque yo tengo una en casa y no pasó nada. Entonces, sí tener en cuenta que hay ciertos, o sea, las plantas siempre tienen su aporte positivo en las plantas. Por ahí tenemos que decidir en las plantas, en el hogar. Por ahí tenemos que decidir cuál nos conviene y cuál no. Y si vamos a poner una que nos gusta mucho, bueno, y es tóxica, tomar esa prevención si hay niños, ¿sí? El otro tema respecto a plantas es, si vamos a la protección de las plantas en cuanto a la parte climática, a mí me interesa siempre mucho el trabajo de balcón, el trabajo de galerías, de espacios semicubiertos, como gran protección. Se pueden elegir plantas, por ejemplo, para invierno y para verano. En invierno tenemos los rayos, en invierno tenemos los rayos horizontales del sol, en invierno los rayos más verticales. Entonces, ¿qué mejor que recurrir a un especialista para determinar qué nos hace falta? Sí. Bueno, volviendo al que solamente hablé de las tóxicas y no tóxicas, también tenemos el caso de las plantas que son protectoras, como en el caso de las barreras antifumigaciones, como en el caso de las barreras para el sol. ¿Cómo estamos del tiempo? ¿Nos tenemos que ir ya? ¿No? Bueno, gracias. Vieron que en la mayoría de los casos, bueno, supongamos que ustedes o algún familiar se compra un terrenito en un pueblito y dice, bueno, vamos a hacer una casita de fin de semana o no, o mi hijo se va a ir a vivir a tal pueblito, porque vieron que pasó, digamos, en los últimos años, como que
la gente de Rosario se fue a vivir a la gran área metropolitana de Rosario y se llenaron Funes, Roldán, La Carolina y todo. Bueno, entonces vamos a hacer una casita en algún terreno. Lo primero, bueno, lo cerco todo alrededor. Bueno, ¿qué pongo? Bueno, muchas veces ponen arbustos, lo ponen uno al ladito del otro, así en un año ya tienen todo. Después las plantas se enferman porque necesitan una distancia de plantación para poder sobrevivir. Y entonces, bueno, ese es otro punto importante, digamos. O sea, las plantas son protectoras en esos casos donde en la mayoría hay fumigaciones todavía, porque si bien sea fumigación con mochila, hay fumigaciones. Necesitamos sí o sí hacer un cerco. Yo donde vivo, mi vecino dice que le molesta el cerco y que quiere que lo corte. Yo no lo voy a cortar nunca porque es mi única protección contra sus fumigaciones. Por más que lo haga con cuidado y todo lo demás, yo tengo chicos chiquitos y si vienen a mi casa niños chiquitos, están ahí, pegados al alambrado, cuando en realidad la reglamentación dice que a 50 metros de la medianera pueden fumigar. No, fumigan ahí. Entonces, bueno, las plantas son nuestras grandes aliadas y protectoras en esos casos, en el caso de protección de toxicidad, en el caso de protección del sol también, mejoran las temperaturas de las viviendas, como en el caso ahí del esquemita que trajo María, tanto sea para la orientación, bueno, eso vamos allá a profundidad en diseño arquitectónico, pero bueno, si la orientación es norte-sur, por ejemplo, de la vivienda, al norte nos va a convenir tener árboles de hoja caduca, para que en el verano esos árboles, su follaje disminuya la temperatura, más allá de las condiciones arquitectónicas que tenga que tener esa vivienda para ser fresca y que no necesite un aire acondicionado, pero eso es más profundo. Bueno, pondremos árboles de hoja caduca para que en el invierno pueda entrar el sol en la casa y en el verano tengamos la posibilidad de la frescura que nos van a brindar esas hojas. Bueno, pasamos a la próxima. ¿Pasamos a la próxima? Ah, dale, habla un poquito vos. Hay dos condiciones que son importantísimas para el armado de nuestros proyectos, que son la unidad y la habitabilidad. Ahora me voy a referir a la unidad desde el punto de vista interior. La unidad significa que nuestra casa tenga un hilo conductor. Ese hilo conductor lo decidimos nosotros y puede ser, por ejemplo, el color. El color es uno de los grandes aliados y cuando queremos nivelar y darle unidad a esos ambientes, podemos utilizar, por ejemplo, los textiles. Entonces, de esa forma, no tenemos una colección de colores que, si no está bien resuelto, perturba inconscientemente. Uno no toma conciencia a veces de que esa falta de unidad a uno le produce una especie de estrés, un cansancio. Lo ideal es tener un hilo conductor. Di el ejemplo del color, son muchos los ejemplos, materiales. Y la otra es la habitabilidad. La habitabilidad significa que todos los elementos que uno utilice para el equipamiento tienen que ser confortables, receptivos. Si tengo sillones, que esos sillones me permitan desde estar sentada formalmente a sentada en una especie de relax hasta dormir. Tenemos que lograr que nuestra casa sea nuestro refugio, que nuestra casa tenga todos los elementos que nos hacen falta para vivir felices, en armonía. Tal es así que esto está desarrollado en profundidad psicológicamente, por ejemplo, para los ámbitos de trabajo. Las finalidades en los ámbitos de trabajo son a veces crueles porque para aumentar la productividad. Bueno, utilicemos eso y esos elementos para nuestro beneficio propio, en nuestra casa, en nuestro estudio profesional, en un local comercial. Bueno, acá hay algunos ejemplos de imágenes que pueden ver
si bien son muy de revista y muy estéticos, digamos, se pueden construir con elementos mucho más básicos. No sé si han visto por ahí las botellas plásticas, esas de gaseosa, con hilos o con tipo macramé, aquella pared, es caprichoso decir que quiero hacer una pared verde, no tanto un techo verde, pero sí una pared verde y sí o sí que tenga que ser con la tela apropiada, con todo para que me quede perfecto. Puedo tener una cortina verde poniendo simplemente algún soporte metálico, trabajar con plantas de características decumbentes, o sea que caigan, como sea potus, tradescantia, pelo de novia. Bueno, ahí en el caso aquel parecería como que no se ve bien terminado, digamos, porque lo que pasa siempre cuando uno arma, y ahí viene la parte proyectual, tengo que saber el crecimiento de la planta, porque por ahí pongo una planta que va a tener una capacidad de crecimiento de 50, 60 centímetros y puse otra que quedó ahí abajo y se terminó ahogando porque no llegó la otra, porque la otra la ahogó, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de las materialidades esta, y volviendo a por ahí la condición de material que tenemos, económica, digamos, se pueden lograr espacios agradables poniéndole un poco de onda, yo diría, o de voluntad, ¿sí? Lo que tenemos que tener siempre presente es qué ventanas tenemos, cuál es la orientación, averiguar cuáles son las variedades que pueden prosperar y, por ejemplo, pensar, si tengo una cocina con buena iluminación, puedo tener aromáticas, algún tipo de... Sí, las aromáticas por ahí son un buen sol, un buen entrada de luz, pero todas las plantas tropicales, menta, sí, puede ser la aromática, puede ser menta, orégano, melisa, que no necesitan el sol ese directo. Y después lo que es importantísimo, si ustedes quieren armar jardines en el interior de la casa, siempre trabajen con un sustrato. No trabajen con tierra negra directa. Sustrato le llamamos a una mezcla compositiva, donde ustedes van a tener una parte de perlita, una parte de arena, anoten y después estudien, una parte de perlita, una parte de arena, van a tener turba, siempre hay que poner turba, ¿sí? Hay que armar un buen sustrato para que esas plantas tengan una capacidad de drenaje alta, humidificación del ambiente, ¿sí? No puedo tener una planta en el interior. O sea, lo más importante, es más importante que se mantenga húmedo el ambiente y las hojas que el agua en la maceta, ¿sí? El agua tiene que escurrir rápidamente. Bueno, sigamos. Bueno, y volvemos y cerramos también esto de que hablábamos de, no para cerrar la clase, pero sí, volviendo al tema de antes, las plantas como niveladoras. Las plantas como niveladoras, como conectoras, como generadoras de estímulos, digamos, y en cualquier estrato social. Volvemos otra vez a la foto, tanto la de arriba como la de abajo de la izquierda, son de lugares de bajo, vamos a decir, de poder adquisitivo, y el resto con más diseño. Y algo que no les dije, que muchas de las fotografías, no la de la señora que me da las amapolas y todo lo demás, son de trabajo mío, y de Ana también hay algunos, de María también hay algunos. Bueno, un chiste, está muy serio todo, algo tiene que hacer. De trabajo mío y de ella también. No sé, ¿quieren que hagamos un último ejercicio antes de terminar? ¿O querés agregar algo? Espera, ahora pasar. No, ahí ya está. ¿Hacemos un último ejercicio y ya cerramos? ¿Sí? Bueno, es escuchar nada más. Tienen que observar la imagen y escuchar este versito que les voy a leer. ¿Sí? ¿Lo leo yo? Vos, sí, tuyo. Bueno. Dice, las hojas, un tallo y alguna palabra nos cuentan en breve historias lejanas.
Allí en esa planta están las palabras. Pequeña